Tras la victoria en Trebia, el invierno cubrió la llanura del Po como un sudario blanco. Los cartagineses, endurecidos por Iberia y por los Alpes, lo soportaron casi como si hubiese sido una estación templada. Sus hogueras ardían en los campamentos, sus caballos eran protegidos con pieles gruesas, y sus jefes hablaban entre ellos sobre la magnitud de lo conseguido. Pero Aníbal sabía, como siempre supo, que Roma no podía ser destruida con una sola derrota. Era necesario quebrar no solo sus legiones, sino también su espíritu. Roma, atormentada por la noticia del desastre, eligió nuevos cónsules, y entre ellos uno se convirtió en símbolo de terquedad impetuosa, Cayo Flaminio. Polibio lo describe como un hombre decidido, pero incapaz de tolerar la idea de retroceder, un hombre que consideraba la prudencia una forma de cobardía. Aníbal lo estudió incluso antes de enfrentarlo. Con el deshielo, el general cartaginés reanudó la marcha hacia el sur. Atravesó la Etruria, una región de tierras fértiles, colinas ondulantes y campos que parecían extenderse sin fin. Sin embargo, aquella primavera trajo consigo lluvias feroces, tormentas que convertían los caminos en barro y los ríos en torrentes. El ejército, pese al sufrimiento, avanzó como si una fuerza desconocida lo empujara hacia su siguiente destino. Fue entonces cuando Aníbal concibió uno de sus planes más audaces. Sabía que Flaminio lo perseguía con urgencia ciega, que deseaba atacar antes de que el otro cónsul pudiera unirse a él. Y sabía también que la geografía podía ser un arma más poderosa que cualquier lanza. Así, buscó un escenario donde pudiera enterrar a un ejército entero sin darle oportunidad de escapar. Lo encontró en las orillas del lago Trasimeno. El lago se extendía como una masa inmóvil, rodeado de colinas suaves pero estratégicas. A un lado, un sendero estrecho bordeaba el agua. Al otro, elevaciones boscosas donde miles de hombres podían ocultarse sin ser vistos. Aníbal estudió el lugar durante horas, caminando con paso medido, observando cómo la niebla descendía sobre el agua al amanecer, cómo los vientos traían humedad, cómo los sonidos se apagaban en la penumbra del valle. Era perfecto. Las condiciones naturales harían el resto. Durante la noche, desplegó a sus tropas con precisión silenciosa. En las colinas de la derecha, ocultó a la infantería pesada africana. En los bosques del centro, a los galos. En los flancos, a los númidas, maestros en aprovechar la sorpresa. Los oficiales cartagineses, conocedores de la mente de su comandante, comprendieron que estaban a punto de presenciar algo nunca visto. Aníbal, sin mostrar emoción, solo ordenó esperar. El amanecer llegó cubierto por una densa niebla. El lago parecía haber engullido al sol, y fue entonces cuando Flaminio, cegado por la urgencia de alcanzar al enemigo, condujo a su ejército dentro del valle estrecho. La niebla impidió que viera lo obvio, que estaba rodeado por colinas que parecían inofensivas, pero que en realidad eran trampas vivientes. Cuando toda la columna romana se internó en el desfiladero, Aníbal levantó el brazo. La señal fue simple, la consecuencia devastadora. Una avalancha humana descendió desde las alturas. Miles de soldados cartagineses se lanzaron como si fueran parte del terreno mismo. La niebla envolvía a todos, creando un caos donde nadie sabía de dónde venía el enemigo ni dónde estaba la salida. Los gritos de los romanos resonaban en la humedad espesa, pero no encontraban eco, solo más confusión. Roma no pudo formar sus legiones, no pudo desplegar sus cohortes, no pudo ver más allá de unos pocos metros. Sus centuriones gritaban órdenes que se perdían en la bruma. Los soldados resbalaban en la tierra húmeda.
buscando desesperadamente una línea que se mantuviera firme. Pero no había línea posible, no había estructura, no había luz. La emboscada era total. Flaminio, intentando desesperadamente organizar a sus hombres, avanzó entre la niebla con una furia casi temeraria, pero su valor no pudo cambiar un destino ya sellado. Fue rodeado y abatido sin que nadie a su lado supiera realmente qué estaba ocurriendo. Su muerte pasó inadvertida incluso para los suyos, borrada por la confusión abismal que los engullía. La batalla del lago Trasimeno no fue una batalla, fue un derrumbe, un hundimiento masivo. Polibio afirma que fue la mayor emboscada de la historia antigua, y no exagera. Miles de romanos murieron sin poder ver el rostro de sus enemigos. Otros fueron empujados hacia el agua, donde se ahogaron intentando escapar. Algunos consiguieron subir a las colinas opuestas, solo para ser cazados por la caballería númida, que surgía entre la niebla como sombras vivientes. Cuando el sol logró finalmente atravesar la niebla, se reveló una escena desoladora. Cuerpos mezclados con el barro, armas rotas, escudos dispersos y el silencio del lago que volvía a cerrar sus aguas sin emoción alguna. Roma había perdido otro ejército, pero esta vez la devastación golpeó más allá del terreno militar. Roma tenía miedo, un miedo profundo, nunca antes sentido desde la fundación misma de la ciudad. El Senado comprendió que este no era un enemigo común, no era un general ambicioso ni un pirata del Mediterráneo. Era un fenómeno, una fuerza distinta, un estratega que luchaba no según las reglas, sino según la naturaleza misma del mundo. Un hombre que usaba la geografía, el clima, la sorpresa y el alma humana como armas tan poderosas como cualquier guerra. La ciudad, estremecida, hizo lo que solo hacía en los momentos de mayor terror. Nombró un dictador. Y ese hombre fue Quinto Fabio Máximo, el que luego sería llamado Cunctator, el que demora, el que resiste, el que evita. Su misión no era vencer, sino impedir que Roma muriera. Y mientras Fabio se preparaba para una guerra de desgaste, Aníbal avanzaba por Italia, libre, intacto, invencible. Pero incluso él sabía que lo más grande aún estaba por llegar, porque la batalla que definiría su nombre aún dormía en el horizonte. Y su nombre sería Cannas.